Hablado durante 2 temporadas en maíz es la fertilización nitrogenada en el surco con pulso. Después de mi presentación, lo va a mostrar Marcelo, hemos estado haciendo esfuerzos para ir mejorando la mano con la fertilización. No hemos visto gran efecto. A lo mejor en otros cultivos podemos tener mejor respuesta. Siempre nuestros ensayos están tratando de comparar la situación del productor con la introducción de nuestra tecnología. Y nuestra ganancia es demostrando que resulta en un mejor rendimiento. Si no logramos demostrar al productor que esta mejor eficiencia de riego también representa mejor eficiencia de mejor rendimiento, la verdad es que no tenemos por dónde entrar, ¿no es cierto?, en la adopción de la tecnología. Bueno, ustedes conocen el riego por pulso, ¿sí? ¿No? El riego tradicional para nosotros es regar, ¿no es cierto?, con surcos que se abren antes del riego, se siembra en plano y después se abre el surco cuando el cultivo tiene unas 5 o 6 hojas, ¿no es cierto? Y el agricultor típicamente deja el agua escurrir por los surcos durante 5, 6, 7, 8 horas dependiendo del suelo. Con un drenaje, ¿no es cierto? Con un dren donde el exceso de la escorrentía superficial va saliendo del potrero. En el riego por pulso, con esa válvula, ¿no es cierto?, el agua puede entrar, acá no se marca bien, el agua va llegando intermitentemente a un lado, avanza aproximadamente un tercio, un cuarto del surco, no, la marca se coloca, avanza acá un tercio, un cuarto, corta, después el siguiente lado, ¿no es cierto?, va avanzando, corta, retoma el otro lado, avanza sobre el surco ya mojado, después otro trecho sobre el surco seco, no, es la lámpara que a veces cuando se empieza, ahora avanza sobre el surco seco y finalmente ya tiene totalmente mojado el surco, ¿no es cierto?, lo que permite homogeneizar las propiedades de infiltración del surco. ¿Cuál es la gran ineficiencia del riego por surco? Es que cuando comenzamos a regar acá y llegamos a final de surco, han pasado varias horas donde el suelo en cabecera se ha estado mojando. Y al terminar la labor de riego, en cabecera tenemos percolación profunda, que es ineficiencia, pérdida de agua y además exiliación de nutrientes. En cambio, en este riego podemos uniformar la velocidad de infiltración en todo el largo del surco, permitiendo que los posteriores pulsos que vamos a seguir entregando avancen o vayan permitiendo infiltrar el agua hasta la profundidad que nos interesa. Entonces, esto es lo que medimos. Ahí estamos regando un campo franco arenoso. Ahí está la válvula en medio, ¿no es cierto?, regando hacia allá o hacia el otro lado, dependiendo de este controlador. También es una tecnología que tiene un panel solar, por lo tanto se independiza totalmente de la energía eléctrica pagada. Entonces es bien sustentable desde el punto de vista energético. Y en 2 años de funcionamiento el sistema no ha tenido ningún problema con la recarga de este programado. Ahí tenemos otro campo. Bueno, vamos a ir saltándonos un poquito porque si no tengo mucha emoción. Tenemos 2 ensayos principales en suelos contrastantes. Primero trabajamos en un suelo, el segundo, el suelo franco-arcilloso, en la araña chépica, en la misma región. Y este campo, aparte de todo lo que yo les voy a mostrar, que es objetivo, que son mediciones, eficiencia y todo eso, tiene también un componente político desde el punto de vista agrícola o agropecuario. El dueño de este campo es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, muy metido, ¿no es cierto?, en los temas gremiales, y además tiene monocultivo de maíz durante unos 40 años. Entonces sabe lo que es tener rendimiento récord. También tiene buenos suelos, suelos muy fértiles, arcilloso, franco-arcilloso, y ha tenido rendimiento récord nacional
siempre se lo pelean de las semilleras para tener ensayos con él. Entonces lo primero que me dijo este señor es que sí, quería probar el sistema, pero si nosotros podíamos pagarle las mermas, la disminución de rendimiento por efecto de esta técnica. Inmediatamente nosotros dijimos que no, en línea no puede estar pagando, ¿no es cierto?, a un productor la pérdida de rendimiento, así que si quiere bien y si no quiere no. Bueno, finalmente se dio y logramos probar el sistema y con buenos resultados porque no tuvimos reducción de rendimiento. Él está en otros potreros, en otros predios, está tratando de su propiedad, está cambiando a riego por pivote. Entonces la misión de este año es probar el sistema en un campo donde él está tentado a cambiar a riego por pivote, con una tecnología que sería mucho más barata para él. Bueno, la limitante para nosotros como más científicos, ¿no es cierto?, es que siempre los sitios experimentales son enormes, son parcelas reales. No podemos proponerle al productor hacer un ensayito chiquitito acá de 10 por 10, no, sino que siempre tenemos que tener parcelas grandes. De 11 hectáreas, ¿no es cierto?, dividido en dos subsectores, 300 metros de largo de surco, por ahí un poquito más largo del óptimo largo de surco que nosotros quisiéramos para este campo, de acuerdo a pendiente y lectura, pero es el largo del cuartel que está regando. Entonces, también nosotros proponemos, pero también necesitamos adaptarnos un poco a lo que el productor realmente hace. Y 80 metros de ancho de cabeza. Ahí está la foto, ¿no es cierto? Y después les podemos mostrar un video. Acá también hicimos fertirrigación. La fertirrigación la va a mostrar Marcelo, pero siempre va a estar limitada, en este caso, para que ustedes lo recuerden cuando presente Marcelo, en que estos suelos tienen alta fertilidad. Por lo tanto, están pasaditos de nitrógeno, no necesitan tanto nitrógeno, por lo tanto, el efecto que pueda tener la fertirrigación siempre está muy limitada por el exceso de nitrógeno que ya teníamos disponible para tratar. Bueno, esta válvula, esta inyección de fertilizante está controlada por el mismo controlador que controla la apertura y cierre de esta válvula y con una energía adicional que es una batería de automóvil, con una bomba que va inyectando, en este caso, urea disuelta en este tanque de agua. Bueno, el riego tradicional es lo que él hace comúnmente, nosotros le decimos que usted riegue tradicionalmente, y nosotros tenemos la precaución de regar el mismo día o el día siguiente al riego de él, de manera a no tener efecto por distintas fechas de riego. Él definitivamente riega con exceso de caudal, con caudales del orden de 4, 5, 6 litros por segundo, cuando nosotros creemos que para estos surcos el caudal máximo debería ser del orden de 2 litros por segundo, 1,5 a 2 litros por segundo. Y con la consecuente, ¿no es cierto?, exceso de agua que se ve evidente, ¿no es cierto?, en el drenaje. Bueno, ¿qué hicimos? Aforamos caudales de entrada y salida del surco en todos los eventos de riego. Lo otro diferente, que yo encuentro que es distinto a lo que está publicado, es que seguimos al maíz desde el primer riego hasta el último riego. Muchos ensayos son fotografías de ir a un campo y medir en un evento de riego. Nosotros hicimos el seguimiento completo en todos los riegos del maíz. ¿Cuántos riegos le dieron al maíz en el sur? Sí, en este 6, este que es franco arcilloso, y en el otro que es franco arenoso, 10 riegos. Entonces fuimos siguiendo todos los riegos, registramos el avance y receso de los surcos de riego, destacamos cada 20 metros, íbamos registrando cómo se iba demorando el agua en avanzar, monitoreamos el agua en el suelo, caracterizamos físicamente el suelo, monitoreamos raíces y humedad del suelo y estimamos la necesidad de hídrica. Entonces, por ahí tenemos los pulsos de avance. Los primeros 2 eventos de riego, 2 eventos de riego, les anticipo que es muy difícil, o fue muy difícil para nosotros lograr buena eficiencia, por cuanto tenemos el surco recién abierto y el agua tiende a infiltrar en vez de avanzar. Y además,
la planta requiere poca agua. Entonces, mucha agua tiende a ir a la perforación profunda, contribuyendo a la ineficiencia de los primeros riegos que estamos afirmando. Entonces acá el primer riego, por ejemplo, tuvo 25 minutos de pulso de avance, el primer pulso, es decir, avanza 25 minutos y cortaba. Y retoma el siguiente, el lado izquierdo, para el ejemplo. Avanza 25 minutos y corta. Retoma el segundo pulso, el lado derecho, 36 minutos. Y va avanzando sobre el surco ya mojado. Y después toma una porción del surco seco y cortado. Y así 36 minutos del otro lado hasta completar el avance completo de ese surco. Fíjense que fue complejo el primer riego, porque costó llegar a final del surco, ¿no es cierto? Pero después, cuando el surco ya empieza a sellarse, empieza a estar más impermeable, por así decirlo, podemos llegar a regar solamente con 3 pulsos de avance. Y después damos pulsos de remojo, que son pulsos en que el agua llega hasta el final del surco y permite regar, ¿no es cierto?, dibujar hasta la profundidad que nos interesa. Entonces da estos total de minutos que van disminuyendo a medida que va sellándose el surco, y que la primera impresión del productor es enojarse, porque estamos prácticamente jugando con el agua, ¿no es cierto?, y ven que nunca llega al final del surco. Pero si vamos sumando los tiempos en que efectivamente el agua va avanzando, vamos a concluir que llega más rápido en el riego por pulso que en el riego tradicional. Por cuanto este sellamiento, este mojamiento del surco, va contribuyendo a que las arcillas se expandan, se cierran las grietas y también se airea un poco el surco, queda aire entrampado y llega el nuevo frente de agua y encuentra un suelo con una velocidad de infiltración mucho más baja. Bueno, posterior a eso hicimos también un análisis de Merriam-Keller, ¿no es cierto?, para evaluar la eficiencia de aplicación del agua de riego y uniformidad. Calculamos la lámina de agua a reponer mediante el programa Cromwell de FAO. Registramos el clima, la transpiración del cultivo de referencia, precipitación efectiva, el cultivo maíz, ¿no es cierto?, con estos coeficientes de cultivo y con 170 días de duración entre siembra y cosecha. La humedad del suelo disponible son 200 milímetros por metro, un suelo arcilloso con alta retención de humedad. Voy a saltarme algunas cositas acá. Acá tenemos los 6 riegos y el total de agua de evapotranspiración que requeríamos suplir en cada evento de riego. Este es el déficit de agua que tiene el suelo antes de cada evento. Entonces son prácticamente iguales, la diferencia únicamente se debe a la fecha exacta de riego. A veces el agricultor regó hoy y nosotros regamos mañana con el sistema de riego por pulso. También registramos el tipo de surco, ¿no es cierto?, 75 centímetros de espaciamiento y largo 300 metros, y nos preocupamos de medir geométricamente el surco. Medimos en distintas partes del surco para tener un buen promedio, un ancho de 13 centímetros y una profundidad de 13 centímetros y un ancho de 26 centímetros. Más o menos era el promedio de los surcos que teníamos. La pendiente 0,2%, que estaba ya hecha, ¿no es cierto?, con una sistematización anterior. La ventana una ventana del programa WIM-SLFR nos permite ir poniendo algunos parámetros de infiltración que se van ajustando y vamos mejorando por iteración esta simulación. Acá tenemos la simulación versus lo medido. Lo medido son los puntos abiertos y la simulación son en la línea continua, y nos damos cuenta que prácticamente está muy parecido, ¿no es cierto?, entre lo simulado y lo medido. Acá están las curvas de avance y recesión. Este es el primer avance en un pulso y este es
El segundo pulso encuentra el suelo mojado hasta este tramo y por acá suelo seco, recesión. El tercero ya llegó a final de surco y la recesión. Y los últimos pulsos ya son de remojo, es decir, nos permiten terminar el mojamiento del suelo hasta la profundidad requerida. Medimos caudales a la entrada y caudales a la salida y el tiempo en que ese caudal era representativo. Entonces la diferencia entre el volumen que entró, volumen de entrada y volumen de salida es el volumen de agua que infiltró en el perfil de suelo. Y como sabemos cuánta agua necesitábamos que se retuviera en el perfil de suelo para volver el suelo a capacidad de campo, la diferencia representa perforación profunda. Bueno, esto es lo mismo, ¿no es cierto? El avance, el receso, caudales medidos por. Y ahora los resultados. Bueno, en el riego tradicional que les comentaba yo, el que hace tradicionalmente, riega, ¿no es cierto?, unas 6 horas, ¿no es cierto? Unas 6 horas acá, y el agua va avanzando más lentamente. Si se fijan acá, avanza más rápidamente los 300 metros, llega en prácticamente 100 minutos, o sea, menos de 2 horas llega a final de surco. En cambio, en el primer riego nos demorábamos cerca de 4 horas en llegar a final de surco, ¿ya? Esa es la diferencia entre un surco recién abierto, muy mullido, y otro surco más sellado. Este es el avance y receso de 2 eventos en riego por pulso. El primero llegó hasta 40 metros, cortamos. El segundo llegó hasta 90, 80, 90 metros, cortamos. El tercero ahí. Bueno, y ahí con mucha dificultad porque vamos tomándole la mano al suelo, estamos aprendiendo cómo utilizar los pulsos, ¿no es cierto?, en este surco específico. Pero acá llegamos en 1, 2, 3, 4, 5 pulsos, llegamos a final de surco. Y si vamos sumando estos tiempos en que efectivamente el agua está circulando, nos damos cuenta que es mucho más rápido que en el surco tradicional. Y acá en el último evento, en donde todo se desarrolla mucho más rápidamente, el pulso de avance. Fíjense que terminamos el mojamiento del surco en 150 minutos, y si es que nuevamente sumamos solamente estos puntos de avance efectivos, es mucho más rápido el tiempo. Bueno, ahí están los volúmenes aplicados, pero voy a ir mejor a eficiencia, a balance hídrico, en riego convencional y en riego por pulso. Acá donde nosotros que trabajamos en riego decimos que el balance, lo que entra, tiene que cuadrarnos con lo que sale, ¿no es cierto? Las entradas son riego, lluvia, y las salidas son evapotranspiración, escorrentía superficial y percolación. El riego, este es el primer riego hasta el sexto, y acá también, ¿no es cierto?, el riego por pulso. Pero seguramente vamos a cuantificar, bueno, acá vemos rápidamente que la escorrentía superficial es grande en el riego convencional, la percolación profunda también es de magnitud. En cambio, el riego por pulso, la percolación tiende a disminuir. En la primera fue grande, por cuanto ese primer riego es difícil de hacer, las plantas tienen poco arraigamiento, poca profundidad radicular, por lo tanto tendemos a regar más tiempo de lo que necesita realmente el cultivo. El agua avanza más lentamente también, pero fíjense que tiende al sellamiento del surco, lo que es bueno desde el punto de vista de eficiencia de aplicación de agua. Y acá lo tenemos en porcentaje, que es más fácil de entender. El riego convencional y el riego por pulso. En promedio, el riego convencional alcanza 23% y el pulso 51%. Llegamos, fíjense que en el cuarto, quinto y sexto riego, donde ya conocemos mejor la técnica y donde conocemos mejor cuántos pulsos entregar y de qué tiempo, podemos llegar hasta 67% en promedio, que es muy bueno para riego por surco. Son eficiencias que son comunes en Estados Unidos, en California, en Oregon, cuando riegan por surco.
pero que por este lado del hemisferio desconocemos un poco para riego tradicional. Más bien estamos con estas deficiencias de acá. Esto es lo que hace el productor, que está regando por 40 años maíz por sur, 23% en promedio, y lo máximo que alcanza es cerca del 39%. Gran componente de percolación profunda y escorrentía superficial también importante. En cuanto a uniformidad de riego, en convencional y por pulso, podemos decir que no son tan diferentes, 72.75, pero en este ADMIM, que es la relación entre la altura mínima y la altura requerida, ¿no es cierto? Acá prácticamente el agricultor o el regante está aplicando más de 2 veces el agua requerida, y acá en la parte que recibe menos, ¿no es cierto?, estamos aplicando 1,38. O sea, mientras más cercano a 1, es más eficiente el riego. Acá tenemos una foto de lo que pasaba en riego por pulso y riego convencional en los dos sistemas. Y nos damos cuenta que las hojas, ¿no es cierto?, en esta etapa fenológica, que es la misma, en la misma fecha, las hojas basales están bastante secas, las plantas están un poquito más amarillas, ¿no es cierto?, quizás evidenciando exceso de agua. Evidenciando también que hay oportunidad para que el nitrógeno se lave del perfil, se exhibe y quede menos disponible para la planta en ese sentido. Y acá, ¿no es cierto?, en riego por pulso. Bueno, vamos a pasar rápido al otro suelo, franco-arenoso, en vez de esta conclusión. Acá, eso es prácticamente lo mismo. Quiero ir a los resultados. 10 riegos, y este suelo sí que tiene potencial de percolación profunda. O sea, es un suelo que rápidamente infiltra y tiende poco a avanzar. Entonces, en promedio se logró 32%. Fíjense, una eficiencia pobrísima al comienzo. Esto es lo que hace el agricultor. Le dijimos, usted siga regando como siempre. Deja el agua corriendo en cabecera 7 horas. ¿Ya? Esta es una escuela agrícola, donde se supone que hay 20 agrónomos trabajando. Entonces se supone que deberían optimizar bien las cosas. Pero esto es lo que ellos hacen de manera tradicional. Los rendimientos acá son bajos, 110 quintales por hectárea, 11 toneladas por hectárea, que para nosotros es bajo. No tiene un buen potencial para maíz, pero fíjense que la eficiencia máxima llega al 50%. Yo creo que en este suelo es donde el riego por pulso alcanza su máxima expresión o potencialidad, y llegamos a eficiencia hasta de 85-80%. Con percolaciones profundas que son prácticamente despreciables. Y la única componente sería escorrentía superficial, con un promedio del 66%. En ambos campos en ambas experiencias, logramos un mejoramiento del rendimiento usando el riego por pulso, que a mi juicio se debe a la menor saturación del suelo y también, como les decía, a la disponibilidad efectiva de ese nitrógeno aplicado, que no se lixilia por causa del riego. Bueno, y acá la foto es más dramática. Acá tenemos el riego convencional, que rindió cerca de 110 quintales por hectárea, y acá al lado con riego mediante pulso. La válvula está ubicada por acá, y acá regó cerca de 130 quintales por hectárea. O sea, 20 quintales más por utilizando la red. Y por último, bueno, esto es lo que nosotros hemos concluido, que el paquete tecnológico, es decir, la situación completa, desde emparejamiento, uso de mangas, control de caudales, válvula de riego por pulso, permite duplicar y hasta triplicar la eficiencia de riego por surco de maíz. El riego por pulso determina un control de la escorrentía superficial, reduce la erosión del suelo, reduce la percolación profunda, reduce la lixiviación de nitratos
complemento con fertirrigación en surco y llega más rápido al final del surco. ¿Y qué es lo que pasa en nuestra zona? Hay un círculo vicioso que de alguna manera tenemos que romper. Tenemos contaminación difusa, bajo rendimiento. El agricultor el próximo año, como tuvo bajo rendimiento, aplica más nitrógeno y riega más, porque tiene agua y porque el fertilizante está prácticamente a libre disposición, ¿no es cierto? Está controlado por el vendedor de mesón de la tienda de insumos. Nuevamente hay baja eficiencia de riego, percolación profunda, lixiviación de nitrato. En nuestra zona, el agua subterránea tiene, el agua de riego superficial tiene contaminación o concentración, de 20-25 ppm de nitrógeno. Entonces hay algunos agricultores y fruticultores que tienen que ser muy cuidadosos con la aplicación de fertilizantes nitrogenados, por cuanto el agua ya viene con nitrógeno. ¿Y cuáles son los responsables? A mi juicio, gran parte de esta contribución viene de las malas prácticas de riego y fertilización de los maiceros de la región. Bueno, y esto es lo último que les voy a mostrar bien rápido porque esto es supuestamente confidencial, pero no es confidencial, pero tenemos permiso de ellos para mostrarlo en esta actividad. Lo validamos, el sistema de riego por pulso en tabaco. El tabaco en Chile se desarrolla en pequeñas superficies, 2, 5, 10 hectáreas y demás. Y esta compañía de tabaco había tratado de introducir sistemas de riego por goteo en tabaco, módulos pequeños, portátiles, por cuanto muchos son arrendatarios. Entonces arriendan el suelo y se tienen que cambiar. Bueno, el resultado es que los 20 sistemas que habían comprado de riego por goteo están guardados en bodega y que no se utilizan porque el agricultor no sabía regar por goteo, había taponamiento de emisores, había problemas de bomba, había todos los problemas típicos, ¿no es cierto?, de instalación. Entonces lo probamos este sistema porque el riego por surco es lo tradicional que ellos hacen y les parece mucho más fácil evaluar este sistema y controlarlo. Entonces ahí está el sistema. ¿Y qué pasó? En este cultivo se desarrollan muchas aporcas. O sea, se trasplanta, se abre el surco, se riega, después antes del siguiente riego nuevamente se abre el suelo. Entonces, el inconveniente para nosotros es nuevamente que nos enfrentamos como en el primer riego en el maíz. O sea, hay mucha percolación profunda y poco avance del sistema. Entonces los 2-3 primeros riegos también fueron de baja eficiencia, no como queríamos nosotros. Vamos a pasarlo rápidamente. No quiero ocurrirlo demasiado, pero los primeros 3 riegos, fíjense, 37, 27, 47%. Y después ya logramos llegar hasta 60%. La eficiencia de riego medida para el sistema tradicional de ellos fue del orden del 30%. Por lo tanto, el promedio, yo diría que en estos últimos eventos podemos duplicar también la eficiencia de riego, pero está el inconveniente, ¿no es cierto?, de estas frecuentes aporcas que están haciendo en el cultivo que va volviendo a foja cero lo que ya habíamos avanzado en sellamiento de surco. Bueno, eso no lo quiero aburrir más y por mientras podríamos mostrar el video donde algunos productores hablan acerca del sistema.